ya tienes la vida hecha, tienes todo bien, estás tranquilo, pero aún así te afecta todo bastante. Yo te veo bastante siempre afectado y con ganas de expresarte, con ganas de que la gente te escuche, con ganas de que la gente vea otras alternativas. Esta batalla tuya, ¿a qué se debe? Bueno, se debe, yo creo que desde que fui adolescente, al principio, yo he estudiado, me ha gustado mucho la historia de la humanidad, ¿no? Y evidentemente después he ido analizando las cosas de muchos hechos. Desde la época de los griegos, de Alejandro Magno, por ejemplo, en su imperio fue el primer globalizador, entre comillas, ¿no? El helenismo es la consecuencia de la cultura griega con influencia en Persia, en Afganistán, en la India, en Pakistán, en Egipto, etcétera, etcétera. Esa fue la primera conjunción, fue el primer globalizador. ¿Por qué? Porque no era como los otros conquistadores, como Gengis Khan o Atila, que entraban y destruían. Él conquistaba y sumaba en el sentido que respetaba las culturas, respetaba las formas de los países que conquistaba. Y por lo tanto, muchas veces entraba en son de paz y dejaba a los reyes allí, y él mismo adoptó partes muy importantes de la cultura persa, ¿vale? Y esto fue muy bonito, eso que se llama el helenismo. Pero después el mundo ha evolucionado mucho, nuestra sociedad ha evolucionado a través de la filosofía griega, sobre todo Platón, Aristóteles, Sócrates, toda esta gente, ¿no? Romana, y luego ha ido evolucionando con movimientos de modificación, por ejemplo, con el cristianismo, San Agustín, San Pablo, etcétera, etcétera. Han llegado momentos muy graves para la humanidad, como sucedió en la Edad Media, y a partir de entonces, muy cercano, hemos vivido en el siglo XX, en 40 años primeros del siglo XX, una verdadera carnicería absolutamente que nos tendría que haber dejado vacunados para el resto de nuestras vidas. 100 millones de muertos en 40 años en Europa, en las dos guerras mundiales. Eso fue una barbaridad absoluta. Y lo que mucha gente no sabe es que eso es fruto no es fruto de que los pueblos se enfrenten entre sí, es fruto de una ingeniería absolutamente establecida desde el principio. Es decir, ¿quién financió a Lenin? La gente no lo sabe. ¿Quién financió a Lenin? Fue Rothschild. ¿Quién financió a Mao Zedong y su revolución? Fue Rockefeller. Quiero decirte que siempre han estado esas familias, esas élites, intentando dirigir al mundo, y con las catástrofes que se han producido. El problema que yo siempre he admirado al hombre como creador, como ser creador, porque creo que el hombre tiene que ser creador. Si el hombre no crea, no es nada, es un chimpancé. Un hombre tiene que crear, y para crear tiene que ser crítico consigo mismo y crítico con la sociedad que le rodea. Y entonces toda la fuerza y la potencia de un ser humano, que es, yo diría, con palabras un poco altisonantes, pero lo es, la punta de lanza de la energía. El hombre es energía, como todo lo que vemos es energía. Y nosotros somos la punta de lanza de la energía, es decir, el momento culminante de la energía. Hay algunos filósofos científicos que dicen que realmente el hombre es el momento en que la energía ha conseguido contemplarse a sí misma. Es una frase realmente muy bonita. Es decir, la energía ha creado al ser humano para poder verse. Es decir, nosotros miramos al universo y lo vemos. Es la primera vez que la energía se ve a sí misma. Eso es muy importante y muy bonito. Y creo que eso, para que exista eso, tiene que existir mucha libertad del hombre creador. ¿Por qué en Grecia estuvo Platón, Sócrates, Aristóteles, todos los trágicos? ¿Por qué luego ha habido momentos de oscuridad durante muchísimos años? ¿Por qué luego hay una ilustración? ¿Por qué aparecen Kant, Nietzsche, Einstein, Dante? ¿Por qué Leonardo da Vinci? ¿Por qué Cervantes? ¿Por qué Shakespeare? ¿Por qué todo eso aparece en un momento? Pues porque hay libertad de creación absoluta. En España tenemos el siglo de oro, con Lope de Vega, con Cervantes, con Quevedo, con Goya, con Velázquez, y eso ha muerto o está muriendo, ¿vale? Y la sociedad se convierte en una sociedad que no es creativa, que es estéril completamente, porque hay unos dictados que se imponen desde una estructura que intenta evitar
que haya crítica, y eso nos lleva a realmente a la muerte del individuo, y es grave eso.